en relación a estructuras del sistema nervioso central y la conducta humana. La médula espinal, que quedaría de aquí hacia abajo, es un área del sistema nervioso central que tendría como función el recibir la información del exterior y enviar esa información hacia el cerebro. La médula espinal tiene unas astas anteriores que son motoras, unas astas posteriores que son sensitivas y unas astas laterales que son neurovegetativas. Entonces los estímulos sensoriales, sensibilidad, que se capta, por decir, en la pierna, en las manos, en los brazos, lo que está del cuello para abajo, es captado por los nervios periféricos y esa información asciende por la médula a través de las astas posteriores y llegaría fundamentalmente a esa estructura que está aquí, que se llama el tálamo. Y el tálamo distribuye la información hacia el lóbulo parietal. Entonces esta sería la vía espino talámico cortical. Espino talámico cortical. Entonces, coloquemos un ejemplo. Alguien le entra una espina en el dedo gordo del pie izquierdo. Entonces hay unos nervios periféricos que captan esa sensación y envían esa información a través del sistema nervioso, nervios periféricos, e ingresa esa información a la médula espinal. ¿En qué parte? En las astas posteriores. Y estas astas posteriores siguen avanzando y le envían la información hacia el tálamo. Y el tálamo envía la información a la corteza cerebral, al lóbulo parietal. Toda esta vía se llama la vía espino-talámico cortical. La información cuando llega hasta el tálamo, eso se llama, hasta ahí se llama sensación. Cuando llega la información hasta el tálamo. Entonces, hasta aquí nos daríamos cuenta que la médula espinal es una estructura que envía información y que recibe respuesta también de lo que el cerebro después decide. Entonces, la médula sería una autopista que tiene una vía de entrada y una vía de salida. La vía de entrada es desde la periferia del cuerpo, desde cualquier sitio, y avanza hasta el tálamo. Hasta ahí se llama sensación. La sensación es universal para todos los seres humanos. Pero cuando la información del tálamo llega al lóbulo parietal del cerebro, a esta área de aquí de la corteza cerebral, aquí ya no se llamaría sensación, aquí se llamaría percepción. Percepción. Porque la corteza cerebral, ¿qué hace? Hace una interpretación del estímulo sensorial, hace una valoración, hace un análisis de esa información. Porque el cerebro tiene una función cognoscitiva. Cognoscitiva significa conocimiento, pensamiento. El tálamo no piensa, el tálamo recibe la información. ¿Y qué hace el tálamo? El tálamo no decide nada, lo único que hace es enviar para que el que decida
es el cerebro. ¿Y el cerebro qué decidiría? Pues decide en algunos casos, por ejemplo, retirar la pierna. Entonces la información se devolvería desde el cerebro otra vez al tálamo, otra vez a la médula espinal y de la médula espinal hacia la parte del cuerpo que esté necesitando una respuesta. En el ejemplo que puse anteriormente, sería el dedo gordo del pie izquierdo, que sería retirar, cogerse, sentir algo en el dedo. Entonces, esta vía, desde el lóbulo parietal hasta el dedo gordo del pie izquierdo, en el ejemplo que he colocado, esto se llamaría la vía eh, córtico-talámico espinal. Entonces, la primera vía es la vía espino-talámico-cortical. A esta también se le llama la vía aferente, que va hacia el cerebro. Y la vía córtico-talámico-espinal sería la vía eferente. Entonces, estas dos vías, tanto la vía aferente como la vía eferente, constituyen lo que se llamaría un arco reflejo. Entonces, la médula espinal es importante porque nos permite procesar y elaborar o transmitir información sensorial que irían por las astas posteriores de la médula hacia el tálamo y del tálamo hacia el lóbulo parietal. Aquí en el lóbulo parietal, en toda esta área, existirían zonas sensoriales, eso miraremos después, y dependiendo del área sensorial, hay una cantidad de corteza cerebral. ¿Cuáles son las áreas de mayor sensibilidad en nuestro cuerpo? Los pulpejos de los dedos, los labios. Entonces los labios y los pulpejos de los dedos, a pesar de ser unas estructuras pequeñas físicamente, ocupan espacios grandes en la corteza cerebral, porque los pulpejos de los dedos permiten sentir, elaborar con mayor precisión los objetos que se pueden coger con la mano, y sobre todo el pulgar y el índice, que es lo que se llama la oposición del pulgar. El pulgar puede toparse con todos los dedos de la mano. El pulgar se puede tocar con el dedo pequeño, con el cuarto dedo, tercero, segundo. Eso se llama la oposición del pulgar. Esa es una función eminentemente humana. El chimpancé, el simio, lo hace con mucha dificultad o no lo puede hacer. En cambio, los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de movimiento de las manos y de los dedos, sobre todo el pulgar con todos los dedos en contacto. Por eso es terrible que en Navidad, producto de la pólvora, la gente se lesione la mano y pierda el pulgar, por ejemplo. El pulgar, sin pulgar una mano, esos 4 dedos pues tienen utilidad, pero la utilidad es la pinza, es el pulgar que coge los otros dedos. Entonces el dedo pulgar tendría aquí en la corteza cerebral del lóbulo parietal una extensión amplia, porque es un área muy sensible y motora muy precisa, fundamental. Entonces, la vía aferente utiliza las astas posteriores de la médula, y la vía eferente, o sea, la respuesta, o la vía córtico talámico espinal, utiliza las astas anteriores de la médula, que las astas anteriores de la médula son motoras. Entonces tenemos que la médula tiene forma de un H, con unas astas posteriores, que son sensitivas. Posteriores significa
que están hacia atrás, anteriores, que están hacia adelante, son motoras. Y las astas laterales son neurovegetativas. ¿Neurovegetativo qué significa? Significa que está en conexión con todas las vísceras del cuerpo, todos los órganos. El cerebro tiene información de todo lo que sucede en los órganos de nuestro cuerpo, sin excepción. Y esa información la recibe el lóbulo frontal, aquí, el área órbitofrontal, que este es el área más humana, digamos, más elaborada en la evolución de las especies. Esto solo tenemos los seres humanos. Entonces, las astas laterales tienen nervios, que estos nervios están en contacto con todos los órganos que hay en nuestro cuerpo. Entonces, en el abdomen está el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, está el hígado, está el páncreas. Detrás del peritoneo estarían los riñones, los uréteres, la vejiga. En el hombre estaría la próstata, en la mujer estaría el útero, estarían los ovarios, todos los órganos que están dentro del abdomen y todos los órganos que están en el tórax, que serían los pulmones, el corazón, la tráquea, los bronquios, todos estos órganos vitales tienen nervios, sistema nervioso. ¿Y ese sistema nervioso cómo se llama? Sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Autónomo o neurovegetativo. Y ese sistema nervioso se divide en dos. Un sistema nervioso autónomo simpático y un sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático tiene como función activar, estimular una función, una función visceral, aumentar la función. En cambio, el sistema nervioso parasimpático tiene como función inhibir, frenar una función. Entonces, un órgano tiene a la vez, coloquemos un ejemplo, el estómago tiene al mismo tiempo fibras nerviosas autónomas simpáticas, pero también tiene el estómago al mismo tiempo fibras nerviosas autónomas parasimpáticas. Porque simpático y parasimpático, lo ideal es que esté en equilibrio, en un estado de funcionamiento estable. Esto se llamaría la homeostasis o homeostasis, estado de equilibrio, que funcione en la misma intensidad el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, coloquemos un ejemplo de un órgano, el estómago. El sistema nervioso simpático, ¿qué haría? Activar la función del estómago. En este caso, ¿qué sería? Aumento del jugo gástrico, del ácido gástrico, que eso tiene ácido clorhídrico. Y ese ácido lo necesitamos ¿para qué? Pues para destruir los alimentos. Entonces, cuando uno come, cuando uno almuerza, en ese momento, ¿quién tiene que funcionar? El sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Pues para destruir estos alimentos, para ayudar en el procesamiento del metabolismo de los alimentos. El estómago lo que hace es destruir los alimentos a través del ácido clorhídrico. Pero pasa el proceso de la digestión y entonces tendría que coger fuerza ya el sistema nervioso parasimpático. Ya el alimento ya pasó hacia el intestino delgado, ya no se necesita producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿quién frena eso? El parasimpático inhibe al estómago y el estómago vuelve a un estado de reposo, un estado de homeostasis. Este sistema nervioso autónomo, toda esa información la envía al hipotálamo.
No es aquí al tálamo, sino al hipotálamo, que estaría aquí. Entonces, la médula espinal envía información hacia el tálamo, la vía todo lo sensorial, todo lo motor, y esto al lóbulo parietal. Y la médula espinal, lo que está en las astas laterales, que es el sistema nervioso autónomo simpático o parasimpático, envía toda esa información hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo es el primero que elabora esa información y este envía hacia el cerebro, hacia áreas como es el lóbulo frontal y también hacia otras áreas del sistema límbico. El hipotálamo siempre está en contacto con el sistema límbico, que es el que tiene que ver todo el mundo emocional. Entonces, en el ejemplo que puse del estómago, coloquemos una situación de la vida real. Que alguien esté tranquilo, eh, como interno, digamos, un tipo interno, estudiante ya de medicina, ya próximo a graduarse, y sale del hospital y va al parqueadero y ve una chica hermosa que le parece muy linda, una chica ahí elegante, con un cabello largo y una mirada seductora. Entonces a este individuo se le activa el sistema nervioso autónomo y entonces se le puede activar el estómago con un aumento en la producción de ácido clorhídrico. O se le puede activar el intestino delgado. Y entonces al activarse el intestino delgado, hay movimientos del intestino delgado por esa activación emocional que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces eso es lo que la gente románticamente dice que maripositas en el estómago, en el abdomen, maripositas. Pues ya específicamente desde el punto de vista de las neurociencias, lo que diríamos es un aumento del peristaltismo intestinal. Peristaltismo es movimiento del intestino. Claro que pues uno a la chica tendría que decirle pues que tiene maripositas en el estómago y que está atraído. No va a ser tan brusco decirle tu presencia me aumenta el peristaltismo intestinal, porque sí, ella podría estar malinterpretar, pensar de que ya está próxima a que le dé una diarrea o algo así, y perderse el romanticismo de la escena. Ese es el sistema nervioso autónomo que tiene que ver mucho con las enfermedades, que ya lo miraremos en su debido momento. Este sistema nervioso autónomo está regulado acá en el hipotálamo. Entonces, cuando lleguemos a hablar de hipotálamo, ahí voy a expresar mucho más sobre el sistema nervioso autónomo. Por lo pronto que quede planteado que de aquí hacia abajo, desde el cuello hacia abajo, tenemos la médula espinal con las astas posteriores que son sensitivas, pero sensitivas de sentir el dolor, temperatura o presión. No es sensibilidad emocional, sino sensibilidad fundamentalmente de dolor, la temperatura, que sería el frío o el calor, la presión, la vibración. Entonces, astas posteriores. Esta información llega a dónde? Al tálamo. Y el tálamo envía la información luego a la corteza cerebral. Cuando la información llega al tálamo, ¿cómo se llama? Sensación, que es universal. En cambio, cuando llega la información a la corteza cerebral, se llama percepción, porque esto ya es una respuesta elaborada. Y la percepción es individual. El dolor tiene un componente personal, subjetivo. Hay gente que tiene unos niveles muy bajos del dolor. Otros tendrían unos niveles altos del dolor. La percepción depende de la persona, de su historia, de su experiencia. La percepción también depende del estado emocional en que la persona se encuentra. Hay días que uno podría estar más susceptible
a sentir más dolor por un problema, por una dificultad, por un conflicto. Otras veces podría soportar más el dolor. Eso lo vemos cuando analizamos, examinamos pacientes con dolor crónico. Por ejemplo, un paciente con SIDA, un paciente con un cáncer terminal, paciente con insuficiencia renal crónica en estadios terminales, o pacientes que tienen lesiones a nivel de la médula espinal, eh, como la médula espinal está protegida por las vértebras, a veces las vértebras se dañan o se producen hernias y se alteran los nervios que salen de la médula espinal. A veces hay enfermedades como por ejemplo una metástasis, un cáncer de próstata, por dar un ejemplo, que se propaga hacia las vértebras, destruye las vértebras y esto afecta a los nervios. Y entonces son personas que tienen dolor crónico. El dolor crónico es un dolor que tiene más allá de 6 meses de duración. Y es un cuadro clínico difícil, muy duro para el paciente, con mucho sufrimiento. Y el dolor crónico debe ser manejado por un equipo interdisciplinario, donde estaría pues un anestesiólogo especialista en dolor, un internista, un psiquiatra, dependiendo del órgano que esté alterado, pues si es la próstata, pues un urólogo, si es por cáncer, un oncólogo. Entonces, este equipo interdisciplinario lo que busca es ayudar al paciente para calmar, para mitigar el dolor. Entonces, nosotros los psiquiatras, ¿qué hacemos? Es revisar el mundo emocional del paciente. Y en las enfermedades terminales, lo que hay que trabajar con mucha intensidad es el proceso de la muerte, porque el paciente sabe, siente que se acerca la muerte y la muerte es una experiencia que no la conocemos, no sabemos qué es y que para muchas personas puede ser motivo de miedo, de angustia, o para otras personas podría ser como un deseo, una necesidad de ya dejar de sufrir con este dolor tan intenso y, y más bien morir. Y por eso surge pues la muerte asistida en nuestro país, que sería la eutanasia, y que en casos específicos de enfermedades crónicas y que no tienen curación, pues ya hay legislación en donde está aprobada y los pacientes podrían optar por ella. Esa es la médula espinal. Después de la médula espinal ya nos metemos en toda esta estructura que está aquí. Ya esto ya es dentro del cráneo, que sería el tallo cerebral. El tallo cerebral tiene tres estructuras. La primera que está aquí, que sería el bulbo raquídeo, aquí. Luego más acá arribita la protuberancia y más acá el mesencéfalo. Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. El bulbo raquídeo, ¿qué tiene el bulbo raquídeo? Pues el bulbo raquídeo es una continuidad de la médula espinal. Y en el bulbo raquídeo, ahí hay unos centros nerviosos especializados para controlar funciones vitales fundamentales para la supervivencia del ser humano, como por ejemplo la respiración. Entonces ahí hay unos centros que ayudan, no es el único, porque la respiración, por ejemplo, el respirar tiene dos momentos. El primer momento es cuando ingresa el oxígeno al cuerpo, cuando metemos oxígeno. Eso se llama inspiración. Entonces, la inspiración, ¿para qué sirve? Para que ingrese oxígeno a, a nuestros pulmones y ese oxígeno luego se vaya hacia la sangre y se oxigene la sangre. Y la sangre oxigenada es la sangre arterial, es la sangre que va
del corazón hacia todos los tejidos del cuerpo. Esa es una sangre oxigenada, porque el oxígeno es la sustancia más importante para la vida. Esa es la inspiración. Y la expiración es la salida del CO2. Eso es cuando la sangre regresa desde los tejidos hacia el corazón y regresa, ¿por qué? ¿Por dónde? Por las venas. Entonces las venas tienen sangre con bastante CO2, sangre que ya fue utilizada en los tejidos periféricos. Y esa sangre llega ¿hacia dónde? Hacia el pulmón para ser intercambiada y el CO2 ser eliminado del cuerpo y la sangre otra vez, al salir el CO2, vuelve otra vez a captar otra vez el oxígeno. Entonces, este proceso vital de inspiración, entrada de oxígeno, y expiración, salida de oxígeno, tiene una frecuencia que está entre 16 a 20 veces por minuto. Entonces, ¿quién regula? Aquí hay una parte en el bulbo raquídeo, un centro de regulación de la frecuencia respiratoria. No es solamente ahí, no es el único sitio, porque los mismos pulmones se autorregulan. Entonces, hay niveles de control, digamos, de las funciones vitales. Entonces, el bulbo raquídeo ahí estaría el control de la respiración, el control de la presión arterial. La presión arterial tiene dos componentes: la presión sistólica, que es la resistencia que la sangre enfrenta en las arterias. Las arterias son como unos tubos, entonces si los tubos están cerrados, la presión para pasar por esos tubos cerrados pues tiene que ser más alta. Entonces cuando los tubos o las arterias están cerradas, eso en medicina se llama la arterioesclerosis. Se cierran las arterias. La arterioesclerosis se da por el sedentarismo, se da por no hacer ejercicio, por andar estresado, por comer mal, se acumula grasa allí, o se acumula coágulos de sangre, y entonces se van cerrando las arterias. Al irse cerrando las arterias, el corazón, que es una bomba, tiene que latir con más fuerza para, eh, para poder superar ese obstáculo de las arterias. Y entonces ahí se aumenta la presión arterial, que sería la presión arterial tanto sistólica como diastólica. La diastólica es la segunda presión, que tiene que ver también con el diámetro de los vasos y con la capacidad de la sangre de llegar nuevamente al corazón. Entonces, normalmente la presión arterial está entre 120 y 80. Entonces, esto puede haber variaciones de la presión. Puede subir, puede bajar. Y entonces aquí en el bulbo raquídeo hay un área de control también de la presión arterial, para que la presión arterial se mantenga dentro de unos niveles adecuados. Pero obviamente si hay daños estructurales de los vasos sanguíneos periféricos, pues aquí no puede hacer nada esta zona del cerebro. Ya es algo, acá sería un funcionamiento central, diríamos. En cambio, la arterioesclerosis o el daño arterial, ya ese es un daño periférico, que esa es una de las causas pues, de la hipertensión arterial. Y también aquí en el bulbo raquídeo estaría un centros nerviosos que regulan la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad o la frecuencia con que el corazón late, que está entre 60 a 90 veces por minuto. Entonces, esta frecuencia está regulada por estos centros vitales que están aquí.
el bulbo raquídeo. Entonces el bulbo raquídeo eh, tiene como función, además de transmitir la información que viene desde la médula, mandarla para arriba, para el cerebro, también tiene estos centros vitales. Si hay alguna pregunta, me preguntan, me interrumpen, no se vayan a preocupar. Luego tendríamos ya la protuberancia. Esta protuberancia o puente, esta protuberancia tiene como importancia fundamental que de aquí salen unos nervios especiales para el cráneo y que se llaman los nervios craneales. La gran mayoría, no todos, la gran mayoría son 12 pares craneales, se llaman los pares craneales. Se llama pares porque pues uno va para el lado izquierdo y otro para el lado derecho. Entonces la gran mayoría salen de la protuberancia. Entonces salen nervios que son necesarios para la audición, para el gusto, para el olfato, todo lo que tiene que ver del cuello para arriba, pares craneales. Luego tendríamos el mesencéfalo, que está por acá, donde ahí lo que encontramos son los ventrículos. Ventrículos son como unas piscinas en donde hay un líquido que está circulando por el sistema nervioso central. Y este líquido se llama el líquido cefalorraquídeo. Este líquido circula desde la médula espinal hasta arriba, hasta el cerebro. Porque el cerebro y la médula espinal está protegido por unas membranas que se llaman las meninges. Estas membranas son bien gruesas, fundamentalmente son tres: la dura madre, la pía madre, y entonces estas membranas, que son las meninges, tienen unos espacios, y en ese espacio, en el espacio epidural, está circulando el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, ¿para qué sirve el agua? El agua es vital, muchachos, y en los órganos bien sensibles de nuestro cuerpo siempre hay agua, porque el agua es protección, el agua es alimentación. Entonces el líquido cefalorraquídeo está circulando constantemente y se produce aquí en estas áreas del mesencéfalo, en un área que se llaman los plexos coroideos, y ahí se produce el líquido cefalorraquídeo, se produce a través de la sangre. La sangre es filtrada y pasa por una barrera que se llama la barrera hematoencefálica y produce este líquido, que es un líquido cristalino, es un líquido transparente y que tiene muchas proteínas, que tiene células que defienden el sistema nervioso. Pero sobre todo el líquido sirve para amortiguar. Otro órgano vital que tiene agua es el ojo, los ojos, el oído tienen agua, porque es para proteger al cuerpo. Entonces las fibras, las ondas físicas entran al ojo, pero se chocan con el agua y se mitigan la intensidad para luego ya pasar hacia la retina, que es el sistema nervioso. Lo mismo sucede con el oído. Las ondas físicas entrarían por el oído, pero cuando entran hacia los caracoles que tienen agua, entonces se mitiga la fuerza de la intensidad de esa onda física, para luego en el oído ser captado por el órgano de Corti, que ahí están las fibras nerviosas para formar el nervio auditivo. Entonces el líquido cefalorraquídeo, nosotros como médicos lo podemos investigar a través de una cosa que se llama la punción lumbar. Entonces colocamos al paciente en una posición lateral y luego nos ubicamos entre la L5, S1, en las vértebras, y ahí hay un espacio, y luego con una aguja especial, pues introducimos la aguja hasta sacar el líquido cefalorraquídeo.
Ese líquido cefalorraquídeo lo sacamos para llevarlo al laboratorio, para ver cómo está, si está con bacterias, con virus. Entonces es para hacer diagnóstico de enfermedades que podría tener el paciente, enfermedades del sistema nervioso central, como la encefalitis. Encefalitis sería la inflamación del encéfalo, o la meningitis, que sería la inflamación y la infección de las meninges. Entonces, el líquido cefalorraquídeo está circulando de manera constante y permanente por todo nuestro cerebro y se forma fundamentalmente en los plexos coroideos y luego va recorriendo todas las estructuras, desde la médula hasta todas las áreas del cerebro, porque está recorriendo entre las meninges y nos sirve como protección, como alimentación. Bien, entonces ya nos hemos avanzado y ya estamos llegando al tálamo. La idea es llegar con ustedes hoy hasta el hipotálamo. El tálamo, ya dijimos que es un órgano sensorial, recibe la información sensorial toda menos una, porque eso es lo bonito de la vida, muchachos, que nunca es todo, siempre hay algo que hace la diferencia. Y eso debemos recordarlo para la vida, para nuestra propia existencia y para entender a nuestros pacientes. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos mirando una parte de la realidad. Entonces, no hay nada absoluto. Todo es de alguna manera relativo. El tálamo recibe casi toda la información sensorial. Solamente hay una que no le vaya, una sumamente importante, que es el olfato. El olfato no va por el tálamo. El olfato va de la nariz directo al lóbulo temporal, a través del nervio olfatorio. Eso lo hablaré más cuando hable de la función del lóbulo temporal, pero simplemente quisiera decir algo. El olfato es fundamental para las relaciones de los seres humanos. Y cuando uno nace, cuando un ser humano nace, el único nervio que está totalmente formado, mielinizado. Recuerden que los nervios tienen una capa que se llama mielina y es como una capa protectora de los nervios y que se está formando constantemente. Porque los nervios es como si unos cables de alta tensión y esos cables tienen que estar protegidos para que no haya cortocircuitos, digamos. Y el plástico, por llamarlo así, para que me entiendan, que cubre los nervios se llamaría la mielina. Entonces esa mielina eh, hace que el nervio funcione bien. Entonces cuando uno nace, el único nervio que ya está bien mielinizado, listo para funcionar, es el olfato, que es un órgano de relación humana. A través del olfato, el niño empieza a reconocer a su madre, porque el olor de las personas es un olor particular, individual. No hay dos personas que tengan el mismo olor. Por eso el enamorado, cuando pierde a su pareja, la recuerda olfatoriamente. Y cuando consigue otra persona y empieza a tener actividad física, erótica, hay una sensación de extrañeza, porque es otro olor, otro cuerpo. Más que otro cuerpo en la forma, es el olor del cuerpo. Y que a veces, si no hay esa química que una los olores, no es posible que se den los procesos amorosos. El amor realmente es a primer olfato, más que a primera vista. Y eso lo hablaremos cuando estudiemos más el lóbulo temporal. Entonces, el olfato es lo único que no llega aquí al tálamo, y de ahí el tálamo recibe toda la información sensorial, y este pues lo envía hacia el lóbulo parietal. En algunas especies,
como las aves, por ejemplo, tienen unos tálamos absolutamente elaborados y por eso es que tienen un desarrollo de la capacidad de sensaciones visuales y de orientación. Entonces, eh, las aves no desarrollaron corteza cerebral, ellas se quedaron con un tálamo grandote, mucho mejor que el nuestro, pero pues no tienen cerebro. Pero pues las aves, el águila, por ejemplo, ¿cómo nos gustaría tener la visión que tiene el águila o, o la capacidad de orientación que tiene el murciélago en la noche para volar y para orientarse y andar de un lado para otro? Eso no podemos hacer los seres humanos. Estas especies sí lo pueden hacer porque tienen tálamos muchísimo, muchísimo más elaborados. Y ya entraríamos al hipotálamo. Pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí me están entendiendo? Díganme, por favor. Profe, buenos días, con Lizeth Bastidas. Buenos días. Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuando las personas, digamos, están tomando pastas psiquiátricas o alguna cosa, ¿afectaría todos estas cosas? Discúlpame que no te escuché muy bien. Repítame la pregunta, por favor. Profe, cuando una persona está tomando pastas psiquiátricas o pastas así medicadas, pues que tengan que ver con la parte más que todo sensitiva, pues que quieran hacerse daño o así, ¿afectaría también todas estas partes? Ya, la medicación que utilizamos para enfrentar las enfermedades mentales. ¿Cuáles serían estas enfermedades mentales? Las más frecuentes, las que se presentan más o menos en el 40, en el 50% de la población, son la depresión, la ansiedad. Y ahora en esta pandemia se ha disparado más la depresión. A cualquiera de nosotros nos puede dar depresión, nos puede dar ansiedad. La depresión sería tristeza, sufrimiento emocional. El depresivo está más pensando en el pasado. La ansiedad, en cambio, sería miedo, incertidumbre. El ansioso está más bien pensando en el futuro. Estas dos enfermedades que generan mucho dolor emocional son producto de alteraciones neuroquímicas en el cerebro. Y entonces la medicina que ha hecho, encontrar medicamentos para regular la química cerebral. Entonces son medicamentos que se necesitan para ayudar, para mejorar la salud de estos pacientes. Desafortunadamente, la medicina los medicamentos psiquiátricos tienen mala fama, diríamos, de que hacen daño, de que pueden dopar, de que pueden volverlos adictos. Y eso es, pues, en primer lugar, por el estigma. Estigma significa un señalamiento negativo, porque nadie quisiera tener una enfermedad mental. Y las personas que tienen enfermedad mental, solo decir enfermedad mental, la gente ya cree que es la locura, la psicosis. Entonces, la gente que tiene problemas mentales o enfermedades mentales no consultan por pena, por vergüenza, porque la gente creería que hay que ser fuerte para no deprimirse. De hecho, el familiar, el amigo le dice al depresivo, sé fuerte, le dice, poné de tu parte, ¿la qué es que te pasa? Poné de raquera, hola la vida. ¿Cómo te vas a dejar joder por esa vaina? Cosas así. Entonces el paciente, pues, él cómo le va a meter berraquera para mejorar la química cerebral, para cambiar factores neuroprotectores. Pero es la ignorancia, digamos, el desconocimiento. Porque cuando alguien está roto el brazo, pues nadie le dice, se ve rácola, respira, vete berraquera. Nadie le dice nada de eso.
sino que venga y lo llevan al hospital inmediatamente, o donde un tocador, digamos. Bueno, pero buscan ayuda. Pero en cambio, con las enfermedades mentales no se busca ayuda. Y la otra enfermedad mental grave es la locura, la cual obviamente es muy difícil, pero solamente afecta el 1% de la población. Es decir, no es la más frecuente. Las más frecuentes es la que les dije, la depresión, la ansiedad y también el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Entonces, los medicamentos bien utilizados, formulados adecuadamente, por eso estudiamos farmacología y después ya cuando uno se especializa en psiquiatría estudiaría psicofarmacología. Entonces, cuando estudiamos bien y formulamos bien, en lugar de hacer un daño, mejoramos la salud del paciente. Es como decir alguien que tiene la presión alta, es hipertenso. El hipertenso, entonces, ¿dónde va? ¿Donde el internista o donde el cardiólogo? ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que darle tratamiento integral, como en todas las enfermedades. En la hipertensión, pues hay que darle medicación para bloquear un eje que ya ustedes estudiaron en su debido momento, renina, angiotensina, cambios neuroquímicos también y biomoleculares que hace que la persona tenga aumento de la presión arterial. Pero lo que pasa es que en ser hipertenso no hay estigma, o sea, la gente puede aceptar y contar de pronto, oh hermano, estoy medio jodido, estoy hipertenso, podría decir, uy, bien, tú le dicen, cuídate, cuídate, verás, tomarás la medicación, ¿no? Ahí sí le dicen, tomarás, juicioso, verás, que te vea el doctor. Ahí es diferente. En cambio, en la enfermedad mental sí hay señalamiento y por eso la gente se demora en consultar o no consulta y a veces aparece la enfermedad mental después de un suicidio, digamos, o de un intento de suicidio. Entonces, alguien debuta demostrando su malestar emocional, quitándose la vida o tratando de quitarse la vida. Y eso es lo que nosotros como médicos tenemos que evitar, sensibilizar a la comunidad para que sepa que todos nos podemos enfermar. Y también nosotros como médicos, como estudiantes de medicina, también nos puede dar depresión. También podemos tener problemas de ansiedad. También podemos tener problemas de alcohol, de consumo de sustancias. Entonces también tenemos que buscar ayuda. Entonces la respuesta sería, si está bien utilizada la medicación, no hay ningún problema, porque el medicamento actuaría en los lugares que necesitamos. Pero si alguien toma de manera inadecuada una medicación, claro, podría alterar funciones del cerebro y funciones de algunas de las estructuras que hasta aquí estamos estudiando y que luego seguiremos revisando otras más. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, yo tengo una duda. Dale. Eh, Generalmente los dolores de cabezas que se presenta, pues, ¿es un dolor meningeo o se ocasiona en algún área del cerebro? Mm, gracias también por tu pregunta. El cerebro no duele. De hecho, los órganos no duelen. Específicamente en el dolor de cabeza, que se llama la cefalea, y lo que duele es lo que está por encima del cuero cabelludo. Y lo que duele en la mayor frecuencia de pacientes es lo que llamaríamos una cefalea tensional. Entonces, lo que duele es que los músculos del cuello, recuerden en sus estudios de anatomía, ahí en el cuello hay unos músculos muy fuertes, muy grandes. El esternocleidomastoideo son músculos gruesos, fuertes. Y cuando está una persona tensionada, estresada, se le puede
contraer estos músculos. ¿Dónde se contraen más los músculos? En el cuello y en la cintura, en la zona lumbar, que también ahí hay músculos muy fuertes. Y entonces, en el caso específico de la cefalea, es que estos músculos al jalarse, al estar tensionados, como que jalonean el cuero cabelludo. Y entonces sí, por encima del hueso, todo lo que está, el cuero cabelludo, la parte muscular, la piel, etcétera, sí tiene bastantes fibras nerviosas. Y ahí es donde está el dolor. Y la gente creería que el dolor es de adentro. A uno le dicen, doctor, me duele el cerebro. Y el cerebro no duele. Las meninges sí pueden doler. Y entonces, claro, la meningitis, que sería una inflamación de las meninges, sí genera cefalea, pero es una cefalea dura, intensa. Pero eso no es tan frecuente, digamos. Lo más frecuente es la cefalea que la gente tiene de manera cotidiana. Hay otra cefalea que es vascular, que es la migraña. La migraña duele la cabeza como un lado, todo un lado de la cabeza, el lado izquierdo o el lado derecho. Y hay otros síntomas que son característicos de la migraña, como unos acúfenos, unos sonidos en el oído, fotófenos, como unas luces que aparecen en los ojos. La persona no tolera la luz, tiene que estar metido en la casa, oscuro, no tolera los ruidos. Esa es otra cefalea. Pero en conclusión, la más frecuente de las cefaleas es la tensional, que es el que la gente dice, ay, me duele la cabeza, y además se pone de mal genio. Ay, qué mamera, estoy con dolor de cabeza. No me digas nada, ahorita estoy, ya déjame que me pase. Vení, acompáñame a comprar un Advil. Entonces toma un Advil y ya empieza como a quitar, ay, ya me está quitando. Entonces, eso es más de contractura muscular. Y para eso hay que hacer ejercicio, técnicas de relajación, dormir bien. Entonces ahí se mejora toda la parte óseo, muscular y de tejidos superficiales. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Ya, doctor. Con mucho gusto. En enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, que pues producen un movimiento involuntario, ¿estaría relacionado con el arco reflejo? Gracias también por tu pregunta. El Parkinson es una alteración fundamentalmente de una sustancia química que se llama la dopamina. Eh, Esta dopamina se produce más o menos en esta área de acá, en un área que se llama la sustancia nigra. Y la dopamina tiene que ver con la conducta motora, regula la conducta motora. Entonces, el temblor del Parkinson, como tú muy bien lo manifiestas, no sería una alteración específicamente de la médula espinal, sino más bien superior, la médula está aquí, sino más acá arriba estaría el daño por aumento de la producción de dopamina. Y este aumento de la producción de dopamina eh, daría esta alteración. Entonces, el Parkinson es una enfermedad neuroquímica. Y corrijo, no es por el aumento, sino por la disminución de la producción de dopamina. Es la disminución. El aumento, en cambio, es la locura. Y nosotros cuando damos medicamentos para bloquear la dopamina, podríamos dar unos síntomas parkinsonianos, que ese es un efecto secundario de los medicamentos. Entonces, el Parkinson, corrijo, es disminución de la producción de dopamina y da esos temblores. Un temblor distal en las manos, como que la persona estuviera contando monedas, se llama el temblor cuentamonedas. Y la persona tiene lentitud al caminar. Eso se llama marcha magnética, como que estuviera arrastrando los pies en el piso, como un robot.
y se pierde la expresión de la cara, que eso se llama la amimia, como que no existiera gestos en la cara. Pero hay enfermedades neurodegenerativas ya de la médula espinal, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que se dañan estructuras de la médula espinal, y ahí sí hay lesiones motoras y lesiones sensitivas por alteraciones de la médula espinal. Entonces la respuesta sería, el Parkinson es una alteración dopaminérgica por disminución de la dopamina, pero por daños superiores a la médula. La médula está aquí, el daño está acá, que están las vías dopaminérgicas acá. Pero habría enfermedades neurodegenerativas específicas de la médula espinal, como una, he colocado un ejemplo, la esclerosis múltiple, o hay otra que se llama la parálisis lateral amiotrófica, etcétera, que hay lesiones de la médula y esas da alteraciones motoras en los pacientes. ¿Alguna pregunta más? Yo, doctor. Con mucho gusto. Buenos días. Doctor, retomando la pregunta que hizo el compañero sobre el dolor, sobre la cefalea, ¿qué diferencia hay contra la migraña? Porque pues la cefalea es como normal y con una pasta, como dice usted, se pasa, pero la migraña no. Y ocurre lo que usted dice, que uno mira colores, que le molesta la luz, el ruido, todo. Y es como, o por ejemplo en mi caso, a mí me dura hasta una semana cuando me da. Y no, ni con pastas, con nada. No sé qué pasa. Ya, muchas gracias también por tu pregunta. Sí, la migraña es una cefalea que puede ser por alteraciones vasculares, es decir, vasos sanguíneos que se dan unos procesos como inflamatorios, por decirlo así, y genera dolores más profundos, digamos, dentro del cráneo, y que se acompañan de otras manifestaciones sensoriales como problemas auditivos, visuales, a veces el equilibrio también. La persona se siente como mareada, como que estuviera borracha, porque los vasos sanguíneos están distribuidos en todo el cerebro. Y los vasos sanguíneos son fundamentales para el cerebro. El cerebro necesita harta sangre. El 25% de la sangre tiene que estar cada minuto en el cerebro, porque el cerebro es lo primero que se muere cuando baja el oxígeno. Cuando una persona muere, lo primero que se le muere a uno es el cerebro. 3 minutos sin oxígeno, muere el cerebro. Por eso cuando tenemos un paciente con un paro cardiorrespiratorio, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Reanimar a ese paciente. ¿Y qué es reanimar? Que esté bien ventilado, o sea, que le llegue oxígeno al cerebro y que la parte cardiovascular esté funcionando bien. Es las dos cosas que tenemos que preocuparnos. No nos preocupamos en ese momento por el estómago, ni por el intestino, ni por el riñón, ni por el hígado, que son órganos vitales. Lo que nos interesa es que el paciente respire y el corazón esté funcionando. ¿Y cuánto tiempo tenemos para reparar ese paciente, para recuperarlo, para resucitarlo? Prácticamente 3 minutos. Si en 3 minutos no logramos eso, puede que el paciente esté vivo, pero ya con muerte cerebral. Y eso ya prácticamente no es vida. Que uno esté vivo, pero sin el cerebro funcionando, pues realmente no, eso no es vida. Es una vida vegetativa, diríamos. Entonces, la migraña, que es frecuente, es lesiones vasculares de vasos sanguíneos, es el vaso sanguíneo, y para eso hay medicamentos que se puede utilizar y el tratamiento a veces no es fácil, como nos pregunta la compañera, y es largo, es difícil, y también es bueno
con las personas que tienen migraña, revisar también el estado emocional, qué sucede, cómo está en su parte afectiva, cómo están las relaciones familiares, las relaciones de pareja, porque la migraña a veces también se incrementa o se acentúa secundario a situaciones de conflicto emocional. Y también hay que revisar la parte hormonal en las mujeres. Cambios hormonales, estrogénicos, acentúan en algunos casos la presencia de la migraña. Entonces la migraña es un cuadro clínico que tiene múltiples etiologías y que debe ser evaluada esta persona, este paciente o esta paciente por diferentes especialistas, el neurólogo, el psiquiatra, si es mujer el ginecólogo, para revisar bien qué es lo que está sucediendo, porque si altera la calidad de vida de la persona que tiene migraña, genera mucha incapacidad, aislamiento, se aíslan, se colocan todas las ventanas cerradas, se aíslan, no quieren que nadie les hable. Es un dolor de cabeza muy, pero muy intenso y es la mitad de la cabeza. Es un dolor hemicráneo, se llama, de la mitad de la cabeza, que duele con mucha intensidad. A veces se acompaña de náusea también, náusea, vómito. Es un cuadro clínico que en muchos casos es muy intenso. ¿Alguna pregunta más? Entonces, chicos, vamos a hablar ahora del hipotálamo. Voy a buscar otra diapositiva para mostrarles al hipotálamo. Veamos si lo tengo por aquí. Aquí está. Este es el hipotálamo. Este de aquí es el hipotálamo. Hipotálamo, y aquí al lado está esta glándula que se llama la hipófisis. El hipotálamo tiene muchos núcleos, como pueden darse cuenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 núcleos más o menos, que tienen muchos nombres, que eso ya cuando estudien neuroanatomía los estudiarán. El hipotálamo está ubicado en un área del cerebro que se llama el diencéfalo. Diencéfalo. Di significa dos. Diríamos, es un lugar específico en donde como que se están uniendo dos cerebros, porque a la larga tenemos dos cerebros. El cerebro del lado izquierdo y un cerebro del lado derecho. Y este hipotálamo se ubicó y se formó en un área sumamente importante, que se llama el diencéfalo. Entonces, yo cuando hablo del hipotálamo, para que mis estudiantes entiendan, para mí el hipotálamo es como lo que debe ser un tipo exitoso. Me disculpan, voy a hacer el ejemplo del hombre. Después miraremos la mujer es la hipófisis, la mujer exitosa. El hombre exitoso sería el hipotálamo. Entonces, ¿cuáles son las características de un hombre exitoso? Primero, pues estar bien ubicado. Uno tiene que estar bien ubicado. No puede estar ubicado en un mal sitio, estar bien ubicado, en un sitio estratégico. Y el hipotálamo está ubicado en qué sitio estratégico? En un contacto hacia acá, que sería el sistema límbico. Y el sistema límbico tiene que ver con qué? Con el mundo emocional. Y las emociones, pues, es fundamental en la vida de los seres humanos. Los seres humanos, todo tiene que ver con el mundo emocional, que es lo que nos diferencia de las máquinas. El computador puede escribir y procesar información, pero no tiene emoción. Y por lo tanto, ninguna máquina nos va a superar a los seres humanos. Las emociones son básicas en la vida. Y hacia acá, el hipotálamo se comunicaría con el lóbulo frontal, que como ya hemos visto, el lóbulo frontal es el que tiene que ver con el pensamiento, con el razonamiento, con el lenguaje, es decir, con las funciones mentales superiores. Entonces, lo primero,
de este hombre exitoso es estar bien ubicado. Segunda, éxito, estar bien casado. Porque un hombre exitoso, pues tiene que estar bien casado, ¿no? De hecho, para mí el éxito del ser humano es el matrimonio, o sea, si desea casarse o unirse en pareja, pues hay que saber escoger bien la pareja con la que se va a vivir o con la que se va a casar, si quiere casarse, o con la persona que quiere construir un hogar. Esa decisión de tener pareja es una de las decisiones más importantes de la vida. Para mí más importante que escoger profesión. Porque ¿qué sacas? Bueno, ya eres buen médico, te gusta, pero estás mal unido, mal casado. Entonces eso pues es un infierno. Entonces el hipotálamo, este se casó con esta glándula, que esto representa lo femenino, que es la hipófisis. Y esta no es cualquier glándula, esta es una reina. Por eso está sentada en la silla turca, en un hueso del esfenoides, como silla. Siéntese aquí, señorita, esta es una reina. Esta la vamos a estudiar de pronto la próxima semana. Y esta reina esta se comunica con todas las glándulas del cuerpo. Entonces, aquí se da la importancia del hipotálamo, su ubicación y su unión con esta glándula. Esta mujer, como toda mujer, pues lo agarra bien a su hombre, ¿sí? Porque esta es inteligente. La mujer inteligente lo tiene a su hombre ahí, al que ella quiere. Además, esta es la que escoge, ¿no? Porque en el desarrollo evolutivo, pues primero fue la glándula. Después apareció esto. Entonces eso que de la costilla de Adán salió la mujer, y la hacen olvidando. Eso no es así. En el desarrollo evolutivo, primero hubo glándulas. Y las glándulas se fueron evolucionando a formar el sistema nervioso. ¿Y quién nos enseña eso? La hipófisis. Porque la hipófisis tiene dos áreas. Esta parte anterior, que es glandular, es glándula, y la parte posterior, muchachos. Esta parte posterior es una mezcla de sistema nervioso y glándula. Por eso se llama neurohipófisis. Entonces, ¿quién escogió a quién? Fue esta hipófisis que había antes y después vino el hipotálamo. Entonces, ustedes ya han escuchado, o sea, es la mujer la que escoge a su hombre. No es el hombre el que escoge, eso es un invento de la cultura. ¿Y la mujer a qué hombre escoge? Pues uno que sea inteligente, ¿no? Y que esté bien ubicado y que trabaje bien. Se levante temprano a las 7 de la mañana ya a trabajar, hijo de pucha. Y que lleve sustento a la casa, carajo. Y que sea juicioso, además. Y entonces esta glándula lo tiene bien agarradito al hipotálamo. ¿Y cómo lo agarró? Primero hay un sistema vascular entre estas dos estructuras. Hay un puente de vasos sanguíneos. Y eso se llama un sistema porta. En el cuerpo humano hay dos sistemas porta. Este que está aquí, el que estamos mencionando, hipófisis, hipotálamo, vasos sanguíneos específicos entre estos dos, y en la otra estructura donde hay sistema porta es entre el hígado y el intestino delgado. Porque ese también es una función vital. Lo que pasa entre el intestino y el hígado es fundamental para la vida del ser humano. Entonces esta glándula dijo, listo, mijito, yo me caso con usted. Lo convenció y lo primero dijo, listo, nos casamos, pero vamos a tener aquí un vínculo directo, hermanito. Vasos sanguíneos solo entre nosotros dos. Para mí eso es matrimonio civil. Fue a la notaría y tenga, hijo de pucha, y le hacen firmar a uno que uno se casa y queda ahí ya por la ley, hijo de madre. Y después esta hipófisis, como buena mujer que dice, no, mijito, aquí también hay que meterle matrimonio religioso, hijo de pucha. Depende, si son
católicos, católico o evangélico, el que quiera, pero la religión también tiene que estar aquí. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo sería la unión? La otra unión específica entre estos dos es a través de sustancias químicas que se comunican. El hipotálamo produce unas sustancias químicas y le manda el mensaje a la hipófisis y la hipófisis le responde químicamente también. Están unidos químicamente por precursores químicos, que son las hormonas. Y esta glándula, no contenta con esas dos uniones, no contenta con el matrimonio civil y el eclesiástico, dijo, no, pues aquí hagamos también una declaración de bienes, digamos, hijo de puta. Por si acaso, pues. Y entonces tienen nervios también comunes, solo entre estos dos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que el hipotálamo y la hipófisis es una sola cosa, una sola unión, pero con funciones bien específicas, porque así es el matrimonio. Es una unión, pero en donde no se pierde la individualidad. El hipotálamo es hipotálamo. Y ya vamos a ver cuáles son las funciones que él cumple. Y la hipófisis es hipófisis. Y cumple sus funciones. Y se complementan estos dos. Y se potencializan. Entonces, para mí este es el ejemplo de lo que es una unión o un matrimonio entre dos personas, llámese hombre o mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres. No, es lo mismo. Es complementariedad, potencialización, pero sin perder la individualidad. Cada uno es lo que es y continúa funcionando de manera específica, pero en muchas cosas se unen y al unirse se potencializa una función. Entonces el hipotálamo es una estructura, pesa el 1% del encéfalo. Es decir, no es una cosa grandota, porque aquí no es del tamaño, ¿sí? La gente cree que el tamaño es lo importante, pues claro, bueno, tampoco es que sea tan chiquito, pero el hipotálamo cumple unas funciones tan importantes en la conducta humana que nos vamos a demorar el resto de esta clase y otra clase más. ¿Cuáles son esas funciones del hipotálamo? Las vamos a enumerar. Primero, la conducta sexual. Segundo, el control de la temperatura. Tercero, alimentación. Entonces, conducta sexual, temperatura, alimentación. El hipotálamo tiene que ver con el sueño. 4 funciones sumamente importantes. Sexualidad, alimentación, temperatura, sueño. Que son funciones de las básicas para la vida del ser humano, ya para una vida más elaborada. Entonces, el hipotálamo es un centro de regulación biológica, es un reloj biológico. Y ahí están organizadas estas funciones. La primera que vamos a hablar es sobre la conducta sexual. Y lo primero que debemos decir es que la sexualidad es toda la conducta del ser humano. Somos seres sexuados. La gente cree que la sexualidad son las relaciones sexuales. Pues eso es una parte
de la conducta sexual, las relaciones sexuales. Eso es una parte. Todo lo que hacemos tiene una connotación sexual, relacional. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que el hipotálamo se masculiniza en el caso de los hombres. Y esta masculinización del hipotálamo se da gracias a la impregnación de la testosterona. Y entonces el hipotálamo es diferente en el hombre a la mujer. El hipotálamo masculino tendría niveles altos de impregnación de testosterona y su funcionamiento es diferente al hipotálamo femenino. Esta es una de las teorías que no es la única, ni tampoco es definitiva, de la explicación, por ejemplo, de la homosexualidad. Pero no tanto de la homosexualidad, sino más bien de algo que se llama el transexualismo. Entonces, ¿qué es una persona transexual? Es alguien, es un hombre, o puede ser una mujer, coloquemos primero en el ejemplo del hombre, es un hombre a quien no se le masculinizó el hipotálamo. Entonces este hombre tiene un cuerpo de hombre, pero tiene un cerebro femenino y no quiere ser hombre. Y decide hacerse mujer. Y entonces eso mete Buenos procedimiento. días. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, ¿el homosexualismo podría catalogarse como una enfermedad? La homosexualidad no es una enfermedad. Hasta hace tal vez unos 40 años, sí era considerada como una enfermedad. Pero desde hace 40 años no es considerada como una enfermedad. Es igual que el transexualismo, no es una enfermedad, es una condición. Entonces la homosexualidad es una condición de la elección del objeto sexual o de la persona sexual con la que se quiere sentir placer. Es un hombre que siente placer al conquistar a otro hombre. Y eso, desde el punto de vista de la conducta humana, no debe ser catalogado como una enfermedad, es una condición. El transexualismo, ¿qué es? Que un hombre no se le masculinizó el hipotálamo y su cerebro es femenino. Y él puede hacerse las cirugías y convertirse en una mujer. O una mujer que en cambio se le masculinizó el hipotálamo. Entonces es una mujer que nace con un cuerpo de mujer, pero con un cerebro masculino. Y también es una condición que ella quisiera y tiene todo el derecho de ser un hombre. Entonces, tanto la homosexualidad como el transexualismo no tienen que ser consideradas como enfermedades, sino como unas condiciones que tienen, pues por lo pronto, una connotación biológica. Hay otras connotaciones, sobre todo en la homosexualidad. Hay otras explicaciones también de por qué una persona tiene ese comportamiento y esa condición. Y aclaro, no debe ser bajo ningún punto de vista considerado como un trastorno, como una enfermedad. Es una condición normal y que tenemos que romper esas creencias equivocadas de que la homosexualidad es una enfermedad, que es un castigo y que es un pecado, en algunos casos, cuando es una condición que se da por múltiples explicaciones. Aquí tendríamos una.
la explicación neurobiológica, que es la masculinización del hipotálamo. ¿Cómo se da esta masculinización del hipotálamo? El hipotálamo se masculiniza por la presencia de la testosterona. ¿Y la testosterona dónde se produce? La testosterona se produce en los testículos. Y las mujeres producen testosterona en las glándulas suprarrenales. Obviamente las mujeres producen poca testosterona, porque la testosterona es una hormona masculina. Entonces, ¿cómo se masculiniza el hipotálamo? La mamá le da pues algo de testosterona. Entonces, ¿quién tiene que darle la testosterona? Pues los testículos. Pues yo sí quisiera en este momento darle un homenaje a los testículos. Los testículos han sido maltratados culturalmente. En primer lugar les puse el nombre. Los jodieron primero con el nombre. Dice que testículos. ¿Testículo qué significa? Testigo. Y entonces los testículos les colocaron el nombre pensando en que son testigos ¿de qué? De la relación sexual. Claro, cuando hay una relación sexual, los testículos, ¿qué hacen? Pues son testigos, de hecho se esconden, se van hacia el conducto inguinal, porque eso tiene que ser así. Los testículos no pueden quedarse en el escroto mientras el hombre tiene vida sexual. Porque se imaginan con todos los movimientos coitales, los testículos de un lado para otro, al final del acto sexual el tipo quedaría pues con un dolor abdominal terrible, podría levantarse, peor que la migraña, ahí sí, peor que la migraña. Pero no, los testículos se van hacia el conducto inguinal en el acto sexual. Entonces los jodieron con el nombre, testículos, testigo. Después, por esa función que tienen los testículos en la relación sexual, la gente creería que el testículo no tiene una función importante. Y entonces, como parecen huevos, alguien les puso el nombre de huevos o hueva. Entonces, coloquialmente, la palabra hueva en nuestra cultura es alguien flojo, sin importancia. Le dicen, ven, seas hueva. Y a veces le dicen hueva de peluche. Nunca he visto cómo los peluches tienen huevas, ¿no? Pero me la estoy imaginando. Claro, una huevita de peluche. Entonces, los testículos son importantes porque nos dan testosterona, permiten la masculinización del cerebro. Y la masculinización del ser humano no es la ira, no es la agresividad. Ser hombre no es ser borracho, ser hombre no es ser mujeriego, ser hombre no es ser prepotente, agresivo, violento. Ese es un concepto equivocado de la masculinidad. Ese es el machismo que tanto daño nos ha hecho nuestra cultura. El machista, el hombre que cree que ser hombre es ser macho, andar bebiendo, mostrando el trago que se jarta, tener hartas viejas, ser promiscuo, tener un hijo por un lado, por otro. Eso no es ser hombre. Eso es un machista. El ser hombre es un individuo que tiene la capacidad de amar, de sentir, de construir un hogar, de criar hijos, de acompañar en el proceso de la construcción de un hogar, de una familia. Entonces, esos testículos, pues hay que agradecerles a los testículos porque nos dan testosterona. Y la testosterona la necesitamos para cumplir las funciones masculinas y también para tener deseo. El deseo sexual tiene que ver con los niveles de testosterona. Entonces, cuando no se da la masculinización del hipotálamo, se podría dar estas dos condiciones. Primero, la homosexualidad, que ya hemos dicho, no es una enfermedad, pero la homosexualidad
es un tema todavía que no es aceptado adecuadamente por nuestra cultura y que hay mucha homofobia todavía. Homofobia es rechazo hacia la homosexualidad. Yo diría más en los adultos. En los jóvenes hay, pero en menor proporción. Pero en los adultos sí hay todavía mucha homofobia. Eh, y entonces la persona que tiene esta condición homosexual sufre, no porque se sienta enfermo, sino porque se siente diferente. Y, y no tiene a veces la confianza, o le da miedo, le da temor de hablarle a su familia para comentarle lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y dependiendo de la familia que tenga, si tiene un papá y una mamá machista, porque las mujeres también son machistas. La mujer machista es ¿cuál? La que ve y la que valora y la que considera que esos hombres borrachos, violentos, son los más atractivos, digamos. Y el que está bien, que es juicioso, lo ve como harto o intenso o lento. Y la mujer machista es también aquella que cuando es mamá, al hijo sí le permite todo, pero a la hija no. Entonces en pandemia, el hijo sí tiene que salir. Claro, porque tiene amigos y tiene que salir y tiene amigas. Y de pronto no llega a la casa, llega al otro día. Y la mamá no le dice nada, el papá tampoco. Pero a la chica no puede salir. Y peor llegar al otro día. Y eso me toca ver con frecuencia en la consulta, en donde hay un hogar en donde tienen un adolescente hombre y una adolescente mujer, y al hombre sí le permiten todo, y a la mujer no. Eso es injusto. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas condiciones. Entonces, la persona que tiene homosexualidad se aísla, en muchas oportunidades tiene temores de señalamientos sociales, señalamientos culturales, pero yo considero que hemos ido avanzando, nos falta todavía, pero tenemos que seguir avanzando para entender la diversidad de, de las opciones en la conducta sexual y sobre todo en el rol de género, porque esto ya es un rol de género. Y el rol de género es la connotación social y cultural de lo masculino o de lo femenino. Y en el caso del transexualismo, que es menos frecuente que la homosexualidad, pero que se presenta, aquí es a veces más difícil porque es la persona que no quiere ser hombre y que quiere operarse y que lo tiene decidido. ¿Por qué? Porque está atrapado en un cuerpo ajeno. Es un cerebro femenino que está atrapado en un cuerpo masculino. O podría ser un cerebro masculino que está atrapado en un cuerpo femenino. Y entonces en eso la medicina ha progresado mucho y hacemos unos equipos interdisciplinarios en donde estamos cirujanos, ginecólogos, endocrinos, está también médicos especialistas en bioética para manejar esta situación y obviamente pues lo que le pedimos al paciente es que no se afane en los procedimientos porque estos algunos empiezan desde la preadolescencia a solicitar ya las cirugías o a solicitar tratamientos hormonales. Y es importante, pues, tener bien claro el diagnóstico de que esta es una persona transexual, que es una condición, vuelvo y repito, no es una enfermedad, y estas personas se someten a múltiples cirugías, múltiples tratamientos, y, y,
cambien su condición física y su situación comportamental. En la homosexualidad, en cambio, lo que tenemos que trabajar es en concientizar a las familias y a las personas en que no debemos rechazar, ni perseguir, ni perjudicar, ni hacerle daño a las personas que tienen esta condición, que es una condición de un comportamiento, a mi manera de ver, normal. Yo tengo muchas parejas homosexuales en mi consulta, y no porque sean enfermos, sino porque, como así veo parejas heterosexuales que tienen problemas, que pelean, que discuten, que tienen conflictos, así también tengo parejas homosexuales que tienen las mismas circunstancias, también pelean, también tienen problemas, también aman. Y en nuestro país, pues la legislación ha avanzado muchísimo más en esta situación. Ya se ha aprobado pues el matrimonio de parejas homosexuales, y estamos ya, creo, muy próximos a que se entienda que ellos también pueden adoptar y pueden criar hijos sin que exista ningún problema. ¿Por qué? Porque un hijo lo que necesita es amor, y las parejas homosexuales también pueden sentir amor verdadero, un amor sano, un amor adecuado. Obviamente este tema pues tiene connotaciones también religiosas que se oponen, pero no nos olvidemos que nosotros somos un país laico, y laico significa que ninguna religión puede influenciar sobre las decisiones del Estado. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre este tema? Perfecto. Entonces, creo que me pasé a otra diapositiva. Uy, jupicho. Ya. Entonces, vamos a revisar ahorita la respuesta sexual humana, que sería en la conducta sexual, en la relación sexual, en las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son importantes para la vida del ser humano porque nos genera placer. Y la diferencia en las relaciones sexuales entre los seres humanos y los animales es que los animales tienen relaciones sexuales coitales con el único objetivo de la procreación. El perro y la perra se ponen en contacto cuando la perra está en celo. Cuando la vaca está en celo, el toro la busca y la aborda si la vaca quiere. Se quita el celo de la vaca, o sea, no está ovulando, y ningún toro está jodiendo, y ni diciéndole, vea, venga, vaquita, vamos para acá, para esta veredita acá, a ver, hagamos cositas, nada. El toro está fresco ahí comiendo y ni la ve, la ignora. Y la vaca también, se ignoran mutuamente. En cambio, en los seres humanos, el sexo tuvo una connotación placentera. ¿Y quién hizo eso? El cerebro. El cerebro dijo, aquí ha habido una vaina rica, hermano, que es tener vida sexual. Entonces, ¿qué vamos a estar solo esperando cuando esté usted ovulando, mijita? Hagámosle, hijo de pucha. Y claro, pues la mujer, pues también. Y también la mujer le dijo al hombre, también, vea, mijito, esta vaina está sabrosa, no esperemos a estar en ovulación. Hagámosle. Y la sexualidad humana cambió mucho más cuando se generó la planificación familiar, que creo que ya se cumplieron, si no estoy mal, creo que 50 años, de cómo una mujer ginecóloga en Alemania descubrió las pastillas anticonceptivas. Y esto cambió totalmente la sociedad y el mundo. Porque antes de la planificación familiar, ¿qué sucedía? Las mujeres
tenían muchos hijos, 10, 12, 15 hijos. Y entonces una mujer con hartos hijos, ¿qué hacía? Pues criarlos, y con el machismo, pues peor, las mujeres no estudiaban, no podían estudiar, en algunos países como el nuestro y en todo el mundo, pues no tenían derechos sociales, pero pues llegó la planificación familiar y entonces la mujer empezó a tener derechos sobre su sexualidad y derechos a escoger cuántos hijos quiere tener, lo cual eso me parece absolutamente normal. Y entonces las mujeres empezaron a planificar. Y entonces al planificar las mujeres, empezaron a tener menos hijos. Y entonces al tener menos hijos, las mujeres empezaron a hacer otras cosas que antes no hacían. ¿Cómo qué? Como estudiar y prepararse. Y entonces ahora sabemos que a menor educación en la mujer, a menor educación, más hijos. A mayor educación en la mujer, menos hijos. Entonces, una mujer que ha tenido solo primaria, pues va a tener más hijos. Una mujer que ha tenido solo bachillerato, pues tendrá menos hijos que la de la primaria, eh, pero, pero menos hijos que alguien, pero perdón, pero más hijos que la universitaria. La universitaria pues tendrá menos hijos que la bachiller y que la primaria. Entonces, las mujeres cada vez tienen menos hijos y también hay mujeres que ya han decidido no tener hijos también, y hombres también, que esto también es algo válido. Las parejas se pueden casar o vivir juntos como quieran, formar un hogar, un vínculo de pareja, y no necesariamente tiene que haber hijos. Los hijos es una elección particular y personal de la pareja. Entonces, la planificación familiar cambió la sociedad. Y ahora tenemos mujeres más empoderadas, con mayor formación académica, y hay profesiones como la nuestra, como la medicina, en donde ahora hay más mujeres que hombres. Antes la medicina era una profesión eminentemente masculina y había especialidades absoluta y totalmente masculinas, por ejemplo, ortopedia o cirugía, por ejemplo. Y estoy hablando de hace 20, 30 años. Eran muy pocas mujeres cirujanas o mujeres ortopedistas o mujeres urólogas, por ejemplo. Ahora no. Ahora hay más mujeres en medicina en todas las especialidades y hay especialidades en donde ya hay más mujeres ya que hombres. En el caso, por ejemplo, de psiquiatría. Nosotros en psiquiatría ya hay más mujeres que están formándose en psiquiatría y hay más ya psiquiatras mujeres que hombres. Y en este momento en estudiantes de medicina hay más mujeres estudiando medicina que hombres. El 54% de estudiantes de medicina en el mundo son mujeres. Y probablemente con el tiempo habrán más mujeres en medicina. Entonces, la planificación familiar modificó la educación y modificó también, ya ha modificado el concepto de familia. Entonces, cuando una pareja quiere tener vida sexual, hay unas fases, hay unas etapas, que son 4. Estos son hechos gracias a unos estudios de una pareja que se llama el estudio de Master y Johnson. William Master, él era médico, ambos ya murieron. William Master, médico, urólogo, y Virginia Johnson, que se pensaba que era psicóloga. Ellos se unieron y bueno, ya murieron, recién murió
Virginia hace 2 años, y después de su muerte se supo que ella no era psicóloga, sino que había sido bailarina de cabaret. Y, y entonces estos dos se unieron y decidieron en el Hospital General de Nueva York, en la década más o menos del 50, a escondidas, en el patio trasero del hospital, armaron un consultorio que era una cama en donde metían a parejas ahí a tener relaciones sexuales y ellos observando y analizando para describir cuál es la respuesta sexual humana a, a la conducta sexual. Y vieron a más de 5.000 parejas. Y claro, ese estudio fue hecho a escondidas, clandestinamente, porque donde se hubieran enterado, pues lo hubieran vetado. Ahora lo vetarían. ¿Se imaginan que nosotros hubiéramos visto grupo de investigación de psiquiatría y neurociencias de la Universidad de Nariño? Vamos a poner un consultorio ahí en el parqueadero del departamental, hay una cama y vamos a observar, hijo de pucho. No, eso nos echarían de pasto. Peor aún, excomulgados, hijo de pucho, morbosos, de todo nos dirían. Peor en la década del 50. Pero ellos lo hicieron y publicaron sus estudios. Y ese estudio no se podrá replicar en ningún lugar del mundo. Entonces, ellos encontraron que en la respuesta sexual humana hay 4 momentos, que se llama la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y cuarto, resolución. Entonces, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que si no estoy mal, es en 15 días, porque la próxima semana tenemos examen parcial. ¿No es cierto, Sebastián? Entonces, chicos, la conclusión de esta clase ha sido ¿cuál? Hemos visto el funcionamiento de la médula, que en conducta humana, pues, todavía es muy poco. Luego avanzamos hacia el tallo cerebral. En conducta humana todavía es poco. De ahí avanzamos hacia el tálamo, que ya tiene que ver algo con la sensación, tiene que ver con la parte del olfato, pero ya empezamos a meternos más en conducta humana, estudiando el hipotálamo. Y hemos empezado a plantear una de sus funciones, que es la conducta sexual. Entonces, chicos, a estudiar. Lo que vamos a evaluar la próxima semana es todo lo que es el concepto de salud mental, los modelos de comprensión, de manera general, los modelos, y de manera particular, el modelo de psicoanálisis. Y en el modelo de psicoanálisis debemos estudiar las teorías de Winnicott, las teorías de John Bowlby y las teorías de Margaret Mahler. No se olviden que vamos a hacer un examen oral y estudien para que me demuestren que están aprendiendo. Y no es para mí, porque es para ustedes. Pero yo sí quiero tener la evidencia de que mis estudiantes, que desafortunadamente no los puedo ver, están estudiando. Si estuviéramos presencialmente, pues les miraría los ojos y me daría cuenta quién está interesado y quién no, y estaría más tranquilo, pero pues en 8 días los voy a ver de 5 en 5 y les tomaré el examen oral
Y mi afán no es molestar a nadie, no es perseguir a nadie, pero sí me debe demostrar que está estudiando y que está aprendiendo. Entonces, eso es lo que vamos a valorar la próxima semana en un examen oral, que si el tiempo no nos acompaña, pues tendremos que hacerlo en 2 momentos o en los momentos que sean necesarios, pero sí necesito evaluarlos para ver cómo vamos en este proceso de aprendizaje. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y Dios mediante nos volvemos a encontrar en 8 días. Hasta luego. Doctor, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Doctor. Gracias.